noticias, le sentía los pasos, llegó a nuestras instalaciones y ya está en nuestra mesa de trabajo el exalcalde de Bogotá y hoy precandidato a la presidencia de la República, Enrique Peñalosa. Eso es lo que yo consideraría una entrevista de gran altura. ¿Cuánto mide usted, doctor Peñalosa? Pues mire, yo medía 1,94 y así está en mi cédula, pero ahora mido 1,91, me he ido achicando. Permítame saludarlo primero. Gracias, Papeto. Buenos días. Gracias por estar en la mesa de trabajo. Bienvenido, buenos días. Está desde ayer en Ibagué, ¿no? Sí. Aquí disfrutando mucho en esta tierra que, como le contaba, tengo ancestros. Mi mamá creció en Chaparral. Entonces, doña Cecilia, ¿no? Cecilia, sí. Mi mamá creció en Chaparral. Mi abuelo era un pequeño, mediano agricultor cafetero que vivía en la finca. Yo me acuerdo toda la vida, incluso él nunca manejó. Aun cuando la familia, mi abuela, vivían en Bogotá después, él se iba en bus, en flota, que se decía en esa época, y venía en plena época de la mayor violencia. Él siempre estuvo viviendo en su finca. Sí. Y entonces a Chaparral fuimos en muchas ocasiones. Bueno, vamos a entrar en materia porque el corto es tiempo en radio. Quiero preguntarle hoy, ¿usted cómo ve Bogotá? Usted, y se lo pregunto porque usted fue alcalde de Bogotá, Transmilenio, bueno, la dejó con un desarrollo. Usted es un experto urbanista de nuestro país, muy reconocido de hecho a nivel latinoamericano. Y bueno, hoy en día, ¿usted cómo ve Bogotá? Bueno, yo creo que Bogotá, desde que yo llegué a la alcaldía la primera vez, creo, modestia aparte, que ayuda a que mejorara mucho la calidad de vida de las ciudades colombianas. No había un andén en Colombia cuando yo llegué a la alcaldía la primera vez. Hoy Bogotá es una ciudad que contratamos el metro y nadie lo pudo parar, ni Claudia López, que lo demandó, ni Petro, que hizo todo para matarlo, pero ahí está avanzando. Transmilenio es un ejemplo mundial de transporte masivo copiado en todas partes del mundo. Hay muchas obras andando. Claudia López había frenado todo un desastre de gestión, pero ahora con Galán las cosas están más o menos, ahí tiene unos excelentes funcionarios como en Lido, están andando. En Bogotá, por ejemplo, dejamos cientos, más de miles de parques espectaculares, centros culturales y deportivos, colegios. Entonces, yo creo que, ahora bien, tenemos problemas que son nacionales como la inseguridad, que hay que definitivamente mejorar radicalmente la seguridad en toda Colombia. Y es bueno, ya que a mí me interesa, ya que yo soy candidato a la presidencia y usted me pregunta por Bogotá, me parece interesante una cosa. 85 de cada 100 colombianos viven en áreas urbanas. Aquí siempre el tema, la agricultura es crítica y mejorar la vida de los campesinos es crítico, pero entre otras mejorar la vida de los campesinos tiene que ver con ayudarlos a que vivan en poblados, no aislados en la mitad de la montaña, aún regalándole la vivienda en el poblado más cercano, sea una vereda o sea la cabecera municipal, para que estén más protegidos de un grupo de 5 personas armadas que lleguen a matonear, para que sea más fácil darles internet, educación a los niños, campos deportivos, excelente acueducto. Entonces, aquí por ejemplo en Ibagué, si estamos hablando de las ciudades colombianas que hay que mejorar, aquí en Ibagué tenemos como 500,000 de habitantes, y si van a salir al campo a un paseo, quieren salir, el que no tiene finca, que son la mayoría, ¿a dónde van? Yo lo que veo cuando voy al aeropuerto de Ibagué con frecuencia es que la gente va y hace picnic en la vía, en la carretera, ¿no? Van muchísimas familias ahí a la orilla de la vía, a paseo de familia, porque no hay sitios, no debería haber grandes parques. Aquí están urbanizando mucho, un poco de propietarios de tierras alrededor de la ciudad que se enriquecen sin hacer nada por el trabajo del resto de la comunidad, por el cambio de uso de tierra agrícola a tierra urbana. Y aquí debería haber un excelente parque y campo deportivo máximo a 3 o 4 cuadras de cada vivienda, y un gran parque mínimo de 10 hectáreas a 10 minutos de distancia, y no hay.
Entonces, aquí tenemos que tener grandes parques regionales en todas las ciudades colombianas, a unos sitios donde la gente pueda salir a senderos para que la gente pueda salir a caminar por entre el campo, parques en la naturaleza, aún una zona como Ibagué, una ciudad pequeña, o relativamente pequeña, porque no es tan pequeña. En Europa una ciudad de 500.000 habitantes es enorme, ¿no? En Francia, ¿no? Entonces, pero hay cosas que se le pueden mejorar. Hay que lograr que la gente viva cada vez más feliz, segura, sin crimen, con excelente transporte y con excelentes parques, piscinas, campos deportivos, clases de música, que la gente viva mejor. Eso me suena ya como a propuestas de parte suya para ciudad como Ibagué, para el departamento del Tolima, pero usted realmente, ¿qué conoce del Tolima? No, pues como le digo, yo desde hace muchos años, por ejemplo, vine aquí de paseo hace como 30 años, a un paseo que me fui en un carrito que yo tenía, un Mazda 323 con mi señora y con mi hija, por Tapias, a Toche, por esos túneles antiguos del ferrocarril hasta Salento, Quindío, Toche, que era un paraíso en esa época, ni había pavimento en las vías, solo había pasto, porque como no había casi carros, era pasto en las vías. Entonces del Tolima, pues conozco mucho. Mi padre tuvo que ver con los distritos de riego de Saldaña, por ejemplo. ¿Eso, Saldaña? Entonces, claramente aquí creo que, por ejemplo, tenemos un potencial agropecuario obvio, pero no solo el arroz tradicional, sino más cultivos frutales como la parte de Mariquita, toda la parte toda esa zona, Armero, Honda, el potencial de frutas, el tema de los aguacates puede ser muy importante, productos de exportación con el ferrocarril, por ejemplo, ahora que va a hacerse de La Dorada a la costa, hay que prolongar ese ferrocarril más hacia el sur para sacar carga hacia la costa, sacar ganado, por ejemplo, sacar productos agropecuarios. Yo soy un convencido del potencial turístico también, por ejemplo. Aquí hay mucha minería potencial, hay minería de oro muy importante que se necesita. Pero la mayoría es ilegal. Bueno, por eso, porque no dejan hacerla legal. Porque no dejan hacerla legal, lo que es absurdo. ¿Usted es prominero? No, totalmente. Es que esta farsa que ha habido aquí en Colombia, este señor Petro, estos falsos ambientalistas, mientras que el señor Petro se va en su avión quemando combustible por todas partes del mundo, viene a decir que no se debe dejar sacar petróleo aquí, ¿no? Lo que es la cosa más absurda. Entonces, por supuesto, hay que hacer el fracking como se hace en Estados Unidos y como se hace en Canadá y como se hace en todo el planeta. En todo el país, en todo el planeta. Bueno. Los países. Ayer jugamos contra Australia. Bueno, Australia, y felizmente le ganamos, pero Australia es un país riquísimo donde hay además decenas de miles de colombianos viviendo en el otro lado del planeta, trabajando en Australia. ¿Y por qué viven en Australia? Porque ganan mucha plata. ¿Y por qué ganan tanta plata en Australia? Pues porque es un país muy minero, es una de las principales actividades económicas en Australia. En Chile, ¿por qué Chile, aquí nomás, América del Sur, la gente gana más de 3 veces lo que gana en Colombia? ¿Por qué? En buena medida porque es el principal productor de cobre del mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que en Cajamarca, por ejemplo, prohibir una mina de oro legal, técnica y demás, que pudiera producir muchos buenos empleos, millones, miles de millones en regalías, y la bloquean con un poco de argumentos falsamente ambientales. Y se hacen políticos, ¿no? Además con eso. No, eso es absurdo, una cantidad de politiquería barata. Nosotros necesitamos, el principal problema ambiental que nosotros tenemos es la pobreza. Su lapicero, mi celular, todo es minería. Obvio, todo, pero además es que, por ejemplo, Colombia puede ser una potencia mundial de cobre. Colombia, por ejemplo, está importando gas por culpa de Petro y demás, lo que hace que le aumente el precio del gas en 40%, sí, el precio del gas a la gente que cocina con gas, cuando Colombia tiene en Sirius y sobre todo en Comodo, posiblemente el principal yacimiento de gas del mundo. Pero hay que acabar, cambiar radicalmente el cuento ese de estas consultas previas también. Por ejemplo, para hacer la conducción de gas desde el campo de Sirius a la costa, ya hay 200 consultas previas, más de 200 consultas previas inscritas para un gasoducto submarino. ¿Qué comunidades se ven afectadas por un gasoducto submarino? Pero ¿no? La ley así lo exige. Entonces, eso hay que arreglarlo porque
porque yo sí creo que un potencial minero, un potencial del Tolima y del Huila, por ejemplo, muy importante, es la minería. Y como ustedes decían, el oro... O sea, si usted llegase a ser presidente, reactivación total de la minería, fracking, total de la minería. Tecnificada y amigable con el medio ambiente. Por supuesto. Y como digo, es que en los países más ambientales del planeta, por ejemplo, un país tan ambiental como Noruega, ¿no? Y Noruega está haciendo exploración de petróleo en el Ártico en más de 200 sitios. Brasil. O sea que este no es ni un cuento de izquierda, ni de derecha, ni de nada, porque el presidente Lula, o por ejemplo la presidenta Sheinbaum de México, que supuestamente son de izquierda, están metiéndole todo a la exploración petrolera. Entonces, cuando el petróleo deje de necesitarse en unos años, porque va a haber otro tipo de energías, entonces nosotros lo dejamos bajo tierra, cuando con ese petróleo se podrían haber hecho carreteras, viviendas, hospitales, la gente podría ganar más. Entonces, no. Y como le digo, esto es lo que se hace en todos los países responsables del mundo. Aquí no estamos haciendo ninguna locura. En este país, doctor, el oro ha tenido los precios más altos de la historia. El oro ha tenido los precios más altos de la historia en estos últimos 4 años. Y nosotros, lo que se ha generado es producción minera, fortaleciendo los grupos armados ilegales. La producción minera, lo que se ha fortalecido es la producción minera ilegal, que además perjudica a al medio ambiente para comenzar, porque se hace mal, y a regiones enteras que se ven asoladas por grupos armados criminales dedicados a la minería ilegal. Así es. O sea, ¿usted cree que es necesario ya que el país cambie de línea de gobierno, de pasar de izquierda a nuevamente de la derecha, o si se quiere centro derecha? Sí, a mí no. Sí, por supuesto lo que está haciendo Petro está desbaratando la salud, porque Petro no se ha dado cuenta que el comunismo fracasó. Es algo realmente asombroso. Ya a los jóvenes hay incluso que explicarles qué es el comunismo, porque es algo tan anticuado, tan probado que no funciona, que hace en el mundo entero eso se dejó atrás. ¿Qué era el comunismo? Para explicarle a los jóvenes que nos oigan, era un sistema en donde todo era del gobierno, no había empresa privada, la empresa era del gobierno, la tierra era del gobierno, la vivienda era del gobierno, y se hizo porque se creía que así se conseguía más igualdad, porque tener empresas privadas hacía que los dueños de las empresas se volvieran ricos y que entonces había desigualdad, y además que se podría tener un mayor crecimiento económico, porque como todo era el gobierno podía pagar menos y con las ganancias hacer más inversión y tener entonces más progreso económico. Pero el comunismo fracasó. China era más pobre que Colombia hace 40 años, cuando era comunista. Y hoy pues ya vemos lo que es. Pero el único presidente del planeta que dice en su libro que qué tristeza que se hubiera acabado la Unión Soviética del comunismo, es Petro. Hace un mes en Naciones Unidas, Petro ahí dice la locura siguiente, que qué tristeza que Stalin no hubiera impulsado el comunismo a nivel mundial en vez de haberse limitado solamente a Rusia. Lo dijo en Naciones Unidas hace un mes. Es el único presidente del planeta que fue a Berlín a decir que qué tristeza que se hubiera caído el muro de Berlín, porque eso había sido una derrota de la clase trabajadora. Entonces, él está acabando con la salud en Colombia, por ejemplo, desbaratando la salud en Colombia, porque le enferma que haya participación privada en las EPS. Entonces, todo lo que sea privado le enferma, y lo único que hace es atacar que a las oligarcas esclavistas, y no sé qué. Los populistas siempre han atacado a un grupo, los vuelven enemigos. Hitler decía que Alemania tenía problemas es por culpa de los judíos, ¿no? Entonces salió y asesinó a 5 millones de judíos. Petro entonces se inventó los enemigos de los oligarcas y de los ricos. ¿Y quiénes son esos ricos? Casi que uno no sabe muy bien. Cualquiera que tenga un carro aparentemente es los ricos que Petro odia. Ahora bien, él anda con zapatos italianos de 10 millones de pesos, ¿no? Pero, sí. Entonces, la señora vemos como que tiene unos lujos bien impresionantes por allá en Estocolmo. Pero bueno, lo que es cierto es que tenemos que darle buena salud a la gente. Y eso requiere algo de participación privada. No podemos tener los ciudadanos en este momento muriéndose porque no les llegan las medicinas. No funciona en el mundo. No funciona. Eso ya fracasó. Ya fracasó. Y entonces
esa es la arena donde yo lo quiero llevar a usted, doctor Mira, Enrique. por ejemplo, acaban de echar al famoso Aldo Cadena ayer, ¿no? Ajá. Que era el gerente del Fondo de Salud de los Maestros, del FOMAG. Sí. ¿no? Y entonces, del Fondo del Magisterio. Sí, entonces, este señor Aldo Cadena ya había trabajado con Petro en la alcaldía. Fue un desastre en recreación y deporte y luego lo tuvo de gerente de Capital Salud, la EPS de Bogotá. Quebró a Capital Salud. La dejó perdiendo 360.000 millones de pesos el año que terminó Petro. A nosotros nos tocó arreglar eso. Entonces, pero lo que es interesante del desastre de la salud de los maestros es que ellos habían dicho que ese iba a ser el ejemplo de lo que iban a hacer con toda la salud en Colombia. Y los maestros tienen mucho más plata por afiliado que el resto de los colombianos. Y aún así, a los docentes, a los maestros, se les desmejoró la atención en salud, han tenido que pagar mucho más plata de su bolsillo para conseguir medicinas, se les ha empeorado la atención, mayores demoras, y eso es lo que está pasando en todo Colombia. Y eso es lo que hay que arreglar para que los colombianos, es una tragedia lo que está pasando y cada vez peor. ¿Qué tal que siga Cepeda de presidente? Acaban a esa arena lo quiero llevar, doctor Enrique, porque es que necesariamente yo tengo, o los observadores y analistas políticos nacionales, regionales, revisamos que es necesario y urgente que la centro derecha o la derecha se unan para poder tumbar el gobierno Petro en las elecciones del 2026. Y en ese orden de ideas le quiero preguntar, ¿usted cómo ve esa unidad de la derecha? ¿Sí se podrán al final unir? Hay discrepancias en la forma en que se pueda sacar un candidato de derecha, entonces Abelardo dice que la encuesta, entonces que no vamos a la interpartidista. ¿Cuál cree usted que sea esa condición electoral o política que deba darse para poder enfrentar a Iván Cepeda, que es el candidato del gobierno? No, yo sí creo que tenemos que unirnos, y no porque seamos iguales. No, yo tengo diferencias gruesas con un Abelardo. Para comenzar, yo realmente no veo de dónde es que sale que él es el duro para la seguridad. ¿Qué es lo que él ha hecho en la vida para liderar a alguien? Aquí uno tiene que liderar 500.000 soldados y policías, y él, ¿cuándo ha liderado más de sus 20 empleados de su empresa? ¿No? Por lo menos ha echado el discurso. No, entonces él habla. Entonces, pero ojo, yo sí reduje la inseguridad en Bogotá, la tasa de homicidios de 48 a 35 en mi primera alcaldía y de 17 a 13 en la segunda alcaldía. Pero igual, eso lo discutiremos como en una campaña primaria. Y el que gane, según usted, ¿cuál sería el camino? No, entonces lo que tenemos es que hacer. Yo sí estoy en desacuerdo con Abelardo en hacer una encuesta ahorita dentro de 8 días, que es lo que él propone, sino que hagamos un proceso en donde, si se quiere, que hagamos una encuesta para filtrar el número de candidatos a solo 5. Ajá. Y que esos 5 vayan a una consulta en marzo. Pero lo que es cierto, y eso yo ya lo he hecho en el pasado, yo lo hice cuando hicimos un equipo con Mocus y con Lucho Garzón, sí. Y Mocus ganó esa consulta y lo apoyamos, y la vez pasada lo hicimos con Fico Gutiérrez y con Alex Char y con otros, y el que ganó la consulta lo apoyamos, que fue Fico, y ahora claramente hay que hacer un esquema de consulta, y con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, con Juan Carlos Pinzón, con Fajardo, con todos. No más peleas estas absurdas de que santistas o uribistas o cosas de esas, sino los que creemos en la seguridad, los que creemos en la economía de mercado, los que creemos en acabar con la pobreza de verdad, que nos unamos. Sí, ahora, usted me toca el tema de las encuestas, doctor Enrique. Ayer estuvimos publicando lo que ya también efectuó el Centro Nacional de Consultoría, es una encuesta de intención de voto de los colombianos hacia la presidencia de la República. No lo veo marcando bien. Si usted me permite, señor Kevin, la podemos publicar. Yo creo que esta mañana la pusimos. Es que mire, yo lo que le digo es lo siguiente: ¿qué pasa con esa encuesta? ¿Qué pasa con esa encuesta? Yo tengo una encuesta de Centro Nacional de Consultoría también, pero ellos no me incluyeron en la encuesta de imagen positiva o negativa. En la pasada, yo tengo una encuesta de Centro Nacional de Consultoría de 20 días antes, sí, ¿no? En donde yo estaba entre las 4... Permítame, doctor Enrique, ya me dice de la suya. Si las elecciones de la presidencia fueran el domingo y los candidatos son, ¿por cuál de ellos votaría? Aparece con un 20.9 encabezando Iván Cepeda.
Sigue en un segundo, que me sorprende, Abelardo de la Espriella, aunque no tanto, porque pues, ha venido liderando procesos de encuestas en diversos aspectos. De ahí se desprende Sergio Fajardo, Claudia López, Miguel Uribe, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, y usted aparece abajo con un 1.4. Esa encuesta, ¿a usted qué le dice? Me parece una firma prestante. Trabajamos con ella. Yo creo que es una firma seria, pero lo que yo le digo es, en esa misma firma, 20 días antes tengo una encuesta donde yo estoy entre las 4 imágenes positivas más altas, tengo 10 puntos más de imagen positiva que Abelardo, por ejemplo, y bienvenido. Imagen por eso, positiva tenemos ahí, ¿no? No, es que no, a mí no me midieron esa imagen positiva. No. Yo tengo una de Centro Nacional de Consultoría de 20 días antes, como le digo, en esta no me incluyeron, pero entonces perfecto, hacemos la encuesta y la consulta. O sea, plantea usted que hacia Y si una hay encuesta otro se que sacan gana, 5 claro, ¿no? y se el va a que una gane, consulta. Claro, es lo que yo creo que debe haber, digamos, mire, una encuesta por ahí el 10 de enero para filtrar a que vayan solo 5 candidatos a una consulta en elecciones en marzo, simultánea con las elecciones de con las Congreso. legislativas. Claro. Y ahí el que gane, perfecto. A ver, pregunto, no sé si el mecanismo es que ahí puedan incluir a Abelardo de la Espriella y ese. ¿Usted sí cree que Abelardo sea el pollo para ir a enfrentar a Iván Cepeda? Bueno, yo precisamente lo que veo es que no, por eso es mejor que escojan a un Enrique Peñalosa, ¿no? Por eso mismo es lo que muestra esta encuesta. Pero eso es lo que hay que ver, y que se mida Miguel Uribe, que se mida María Fernanda Cabal, que se mida Mauricio Cárdenas, que se mida Fajardo, que se mida, en fin. Pero precisamente yo creo que hay que unirnos, porque obviamente, vuelvo a insistir, los ciudadanos van a tener que tener en cuenta todo eso, qué es lo que les gusta de cada candidato, cuál es el que más posibilidades tiene de ganarle a Cepeda, en fin, todo eso. Ahora, ¿Cepeda sí considera usted que sea el hombre para darle continuidad al gobierno de Petro? Pues Cepeda es todavía peor que Petro, porque Cepeda todavía es más convencido de este comunismo que ya se acabó. Mire, yo por ejemplo trabajo mucho en el África, y en ninguna parte del mundo, ni en África, la gente sigue creyendo que el comunismo es una opción. ¿Y qué es comunismo? Vuelvo a decir, el comunismo es seguir con este cuento de que las empresas... Yo le pregunto, ¿usted ha oído hablar a Cepeda o a Petro alguna vez bien de una empresa privada grande? Y digamos, Corea, aquí nosotros los colombianos, Corea hace 60 años era mucho más pobre que Colombia. Hoy aquí en Colombia todos tenemos productos coreanos. Teléfonos Samsung, vehículos, neveras LG, carros Hyundai o carros Kia. Y entonces, ¿será que esos productos los hace una microempresa? No, son grandes empresas que hay que apoyar a las microempresas, pero las grandes empresas son necesarias para el progreso de las sociedades. ¿Usted ha oído hablar bien a Petro una sola palabra de una empresa privada grande? ¿Una sola vez? ¿No? No. Porque al revés, son unos oligarcas esclavistas y son un montón de horrores, mientras que en el mundo entero tratan de atraer a las inversiones y tratan de atraerlos. No, claro que él hace sus shows internacionales y va y hace toda clase de payasadas. Él va a China, ¿no? Y allá les hace las venias y demás, y no les dice nada porque produzcan 44 veces más carbón que Colombia. En China producen 44 veces más carbón que en Colombia, y aquí en Colombia viene a bloquear la minería de carbón, ¿no? Y entonces va a Arabia Saudita y les hace las venias y demás, y se hace el héroe de los árabes y de los palestinos y demás, y no les dice nada porque son los principales productores de petróleo del mundo, o a los brasileros tampoco les dice nada, o a los mexicanos. Brasil hoy es el 4º productor mayor de petróleo del mundo, ¿no? Y no les dice nada, y aquí en cambio bloquea la exploración petrolera, ¿no? Entonces, pero Cepeda o Petro, ¿no?, son enemigos de la empresa privada, claramente. Pero es que eso no es secreto. Yo vuelvo a preguntarles a los oyentes que me digan una sola vez que Petro haya hablado bien de una empresa privada grande. No lo ha hecho, definitivamente. Entonces, así no progresan las sociedades, y por eso en los últimos 3 años se han emigrado 1.300.000 colombianos. En los últimos 3 años. ¿Por qué se van? Porque quieren ganar más plata, ¿no es cierto? Porque, es decir, porque cada día tienen menos oportunidades. Bueno, por eso, pero 1.300.000 es más que la población del Tolima, ¿no? Es como la población del Tolima. Sí, ¿no? De acuerdo, aquí hay 1.200.000. ¿No? Entonces, eso es lo que se ha ido en 3 años. Como si se hubieran ido todos los tolimenses
al exterior. ¿Y a dónde se van? A donde hay más minería, como en Chile, a donde hay más, o en Australia, o en Estados Unidos, a donde hay más empresa privada. Entonces, si lo que nosotros queremos, miren, en 1959, Cuba era el país más rico de América Latina. Bueno, más rico que Argentina. Y mire cómo está Cuba en la miseria hoy, con apagones, no tiene ni electricidad, es un desastre, todos los que pueden se han ido. Queremos volvernos una Cuba. Mira Venezuela, es que los jóvenes, es que uno sí quisiera tener la energía de los jóvenes con la experiencia de los jóvenes. Mire, yo le cuento, para que los jóvenes tengan claro, hace 25 años, 30 años, había 3 millones de colombianos en Venezuela. Venezuela era el país rico, no era un país donde los colombianos veíamos la gente tenía carros, ganaba mucho más, y Colombia era el vecino pobre, ¿no? Los colombianos se iban, había 3 millones de colombianos viviendo en Venezuela. A nadie se le hubiera pasado por la mente que los venezolanos iban a emigrar a Colombia. No es como pensar hoy que los gringos van a venirse de Estados Unidos a emigrar a Colombia. Y mire lo que ha pasado. Hoy tenemos que hay 3 millones de venezolanos viviendo en Colombia y como 4 millones más en otros países porque se han ido. ¿Y por qué se han ido? Porque implementaron políticas como las que le gustan a Petro y a Cepeda. Pero por Dios, es que los ciudadanos no se dan cuenta que son... Obviamente que lo que hace que las sociedades progresen es la inversión privada, pero lo que pase con el gobierno es importante y eso en el mundo ya está recontraprobado. Ya se ha visto lo que funciona para que los países se vuelvan ricos y lo que hace que los países se vuelvan pobres. Es increíble que sigamos con eso. Mire, ahí oíamos las declaraciones a veces de algunos de estos genios del ELN o de Iván Mordisco, ¿no? Y siguen con el mismo comunismo de 1960, es angustioso, pero está bien que estos señores loquitos en el monte digan esas brutalidades, pero que el presidente de Colombia y el candidato a la presidencia sigan con lo mismo, pero por Dios, los colombianos no se dan cuenta que eso produce pobreza, atraso, pero por Dios, ¿qué colombiano no tiene un amigo, un pariente que se ha ido a vivir al exterior? ¿Por qué tienen que irse? Pues porque no hay suficiente inversión privada. Entendamos eso, por favor. Así es. Pues doctor Enrique, se nos acaba el tiempo. Le digo gracias por estar en la mesa de trabajo. Me quedan claros sus planteamientos. De aquí me llevo unas cositas para el pulso político, sobre todo lo que tiene que ver con el mecanismo de escogencia para candidato a la presidencia por la derecha. La encuesta inicial para hacer un filtro y luego pues vendría la consulta que sea con las elecciones del próximo mes de marzo. Congreso de la República, un hombre que a mi juicio se declara prominero, de apoyo al sector privado, por supuesto, y pues un hombre experto en desarrollo urbanístico, que a ver, esos son prendas de garantías también de lo que hizo por su paso en la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, doctor Enrique. Papeto, muchísimas gracias. Con todo el gusto y cariño. Está gracias, en su casa. Qué gusto tan grande y lo felicito por estas instalaciones tan lindas que tienen aquí ustedes. Muchas gracias, señor. Gracias. Muy bien, este es Enrique Peñalosa. En el pulso político derivaremos, digamos que un resumen muy conciso de lo que nos ha dicho en esta entrevista. Vamos a ir en este instante con el habitual podcast de los miércoles del doctor Joaquín Torres. El doctor Joaquín Torres, con mucho fundamento jurídico,